nos dice que en forma general, si tenemos una función formada por dos o más expresiones, como lo tenemos acá, nos dice que los dominios específicos de cada uno, si nosotros hacemos la intersección de ellos, pues vamos a obtener el dominio final. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que calculamos el dominio de la expresión uno, el de la expresión 2, el de la expresión 3 y hacemos la intersección de cada uno de esos tres dominios. Esa intersección va a ser el dominio final. Entonces, tenemos el ejemplo. Determina el dominio máximo de la función definida por f de x igual raíz cuadrada de menos x más 3 sobre x menos 3 más 5x sobre x al cuadrado más 1. Entonces, hay algo importante de recordar. ¿Cuáles son los elementos que nosotros pues tenemos acá? Bueno, tenemos dentro de los tipos que vimos una combinación, ¿verdad? Este que nosotros tenemos acá es uno de los tipos donde la raíz estaba en el numerador y tenemos un polinomio en el denominador. Entonces, si nosotros recordamos en este caso los elementos que formaban cada uno de ellos, podríamos decir que este es Q de X y este es P de X, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el dominio de esta expresión, luego el dominio de esta expresión y vamos a intersecarlos, ¿ok? Entonces, esto es la expresión uno y esto es la expresión 2. Entonces vamos a calcular el dominio de la expresión uno primero. Entonces, las condiciones. Recordemos que cuando la raíz era de índice par y estaba en el numerador, lo que debía cumplirse en este caso particular es que el subradical, o sea, lo que está dentro, tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, lo primero que debe cumplirse es que menos x más 3 tiene que ser mayor o igual a cero. Y despejamos. El x que está restando lo voy a pasar al otro lado a sumar, entonces me queda 3 mayor o igual que, y el x que está restando lo pasamos a sumar. Eso es exactamente lo mismo que nosotros digamos x menor o igual a 3, ¿verdad? Eso sería exactamente lo mismo. Menos 3 mayor o igual que x es lo mismo que decir x es menor o igual a 3, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la primera parte. Ahora vamos con el denominador que es x menos 3. Recordemos que en este caso particular, el x menos 3, el denominador que era un polinomio, vamos a ponerle que esto era lo 1 y esto el 2. El x menos 3, que es el polinomio, tiene que ser diferente a 0. ¿Ok? Y entonces, simplemente lo que hacemos es despejar también. X es diferente en este caso a 3. O sea, podríamos decir que el cero del polinomio, que x igual 3, es un cero del polinomio. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso particular, el dominio de la expresión 1, ¿quién sería? Bueno, tenemos este intervalo que nos dice que es x menor o igual a 3. Eso nos dice que sería desde menos infinito hasta 3. Cerrado. Extrayendo, en este caso, el cero del polinomio, que el cero del polinomio en este caso es 3. O sea que a este intervalo yo le voy a quitar el elemento 3. Entonces, resumiendo esta expresión, yo podría decir que el dominio de la expresión 1 es el intervalo de menos infinito a 3 abierto, porque si yo abro este intervalo, automáticamente estoy excluyendo este 3 que está por acá, ¿verdad? Entonces una forma de escribir esto también es abriendo, en este caso, el intervalo cuyo extremo es 3, para excluir ese 3 que dice ahí, ¿verdad? Es una forma de escribirlo. Vean la diferencia. Aquí no involucro el 3,
Aquí lo involucro, pero aquí automáticamente lo estoy eliminando. Por lo tanto, estas dos expresiones son exactamente iguales. Entonces, ya ahí yo tengo el dominio de la expresión 1. Y recuerden que la teoría me decía anteriormente que cuando teníamos varias expresiones, lo que hacíamos era que hacíamos la intersección de esas expresiones para obtener algo que íbamos a llamar un dominio final, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Ya tengo el dominio de la expresión 1, en este caso. Ahora voy a sacar el dominio de la expresión 2. Repito, el dominio de la expresión 1 lo hice con los tipos que vimos el video anterior. Ahora vamos con el dominio de la expresión 2. El dominio de la expresión 2. Entonces, si recordamos los casos que vimos en partes anteriores, esto es el racional únicamente, que no involucra un radical. Entonces, ese nos decía, en este caso, que lo único que nosotros teníamos que hacer era el denominador diferente a cero. Entonces, que x al cuadrado más 1 tiene que ser diferente a cero. Y sacamos el cero de ese polinomio que se hace despejando normal, como si fuesen igual. Entonces, recordemos en este caso, si nosotros observamos, en este caso, esto siempre va a ser diferente a cero. Si yo quiero encontrar el cero de ese polinomio, el cero del polinomio x al cuadrado más 1, basta con que yo lo iguale a cero, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede con eso? Bueno, que esto nunca va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque un número elevado al cuadrado, ¿verdad? Siempre va a ser positivo y a la hora de sumarle 1 siempre va a ser positivo. O sea, esta expresión nunca va a ser cero. Esta expresión nunca va a ser cero. De hecho, si ustedes tratan de despejarla, ¿verdad? Pues o factorizar para resolver la ecuación, o despejando, usando fórmula general o utilizando la calculadora, pues les va a poner en este caso que tiene soluciones irracionales si quieren resolver esa ecuación. O sea, quiere decir, en este caso, que el dominio máximo de esta expresión o de la expresión 2, en este caso, corresponde a R, a todo el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque esta expresión x al cuadrado más 1 nunca va a ser cero. O sea, ese polinomio no tiene un cero. Por la expresión, un número elevado a la 2 siempre va a ser positivo y al sumarle 1 va a seguir siendo positivo. O sea, nunca va a ser cero. Entonces el dominio sería R. Entonces, ¿qué viene ahora? Bueno, viene la intersección. Vamos a encontrar la intersección, o vamos a hacer la intersección, en este caso, ¿verdad? Vamos a hacer la intersección del dominio de la expresión 1, el dominio de la expresión 1, lo vamos a intersecar con el dominio de la expresión 2. Y ese que vamos a obtener va a ser el dominio máximo de esa función. Entonces, si nosotros hacemos la intersección del dominio de la expresión 1, ¿verdad? Con el dominio de la expresión 2, tendríamos lo siguiente. Hacemos una recta numérica. Aquí tendríamos ese dominio que es R, ¿verdad? O que es toda la recta numérica, que sería el dominio de la expresión 2. Y el dominio de la expresión 1, supongamos que por acá está 3. Entonces sería 3 abierto. Y dice que son los x menores o iguales a 3, ¿verdad? En este caso, perdón, el dominio de la 2 de la expresión 1 sería de menos infinito, en este caso a 3 abierto. Entonces, los menores a 3 se nos ubican a la izquierda. Y entonces, ¿cuál sería esa intersección? Bueno, ya sabemos que el dominio R sería toda la recta numérica y el intervalo
de menos infinito a 3, la intersección entre ellos serían todos estos elementos que están acá. Porque recuerden que la intersección es lo que está en los dos conjuntos. ¿Ok? Entonces, en este caso particular, si ya tenemos la intersección, por ende tendríamos el dominio máximo de esa función. Entonces, decimos, en este caso particular, que el dominio máximo sería la intersección, que en este caso ya vimos que es desde menos infinito hasta 3 abierto. Y ahí tenemos la intersección de esos dominios de cada una de las expresiones, que al final, como decía la teoría, la intersección de ellos sería el dominio máximo de esa función como tal. Eso está en la diapositiva 24. Vamos con un ejemplo más de la diapositiva 26. Dice, determine el dominio máximo de la función definida por f de x igual x a la menos 1 más 3x sobre 4 menos x al cuadrado más 2 sobre la raíz cuadrada de 5 menos x. Lo primero que vamos a hacer es a redefinir la función. Vamos a decir que esta función es de la forma x a la menos 1 lo vamos a escribir como 1 sobre x. ¿Ok? Lo vamos a escribir como 1 sobre x más 3x sobre 4 menos x al cuadrado más 2 sobre raíz cuadrada de 5 menos x. Lo único que hicimos ahí fue reescribir, en este caso, x a la menos 1. Y entonces vean que tenemos tres expresiones, ¿verdad? Una que es 1 entre x, la otra que es 3x sobre 4 menos x al cuadrado y la otra 2 sobre raíz cuadrada de 5 menos x. Entonces vamos a empezar, en este caso, con el dominio de la expresión 1. Vamos a empezar con la expresión 1. ¿Ok? Entonces, es una fracción, ¿verdad? No involucra raíz, entonces lo que nos decía la teoría es que se debía cumplir que eh, x sea diferente a 0, ¿verdad? En este caso, que el denominador sea diferente a 0. Por lo tanto, el denominador es x diferente a 0, no hay que despejar nada. ¿Ok? Entonces, yo podría decir en este caso que el dominio de la expresión 1 corresponde a r excepto el 0. Recuerden que en este caso, todo este tipo de dominios, cuando era el caso 1, siempre iba a ser r menos los ceros del polinomio. Lo mismo va a suceder con la expresión 2. Lo mismo va a suceder con la expresión 2, que nos dice que también es una fracción. Entonces, la expresión 2 nos dice lo mismo, que el denominador, que es 4 menos x al cuadrado, va a ser diferente a 0. ¿Ok? Y entonces, ahí lo que hacemos es que podemos despejar o resolver esta expresión. Entonces, 4 tiene que ser diferente de x al cuadrado. Y recuerden que para despejar ese cuadrado lo que hacemos es que calculamos una raíz a ambos lados. La raíz cuadrada de 4 es más menos 2. Y eso tiene que ser diferente de la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x. Entonces, en este caso particular, el dominio de la expresión 2 corresponde a r excepto más menos 2, o sea, a menos 2 y a 2. ¿Ok? Recuerden que ese caso era muy sencillo. Simplemente cuando tenemos fracción y lo que hacemos es que el denominador tiene que ser diferente a 0, siempre y cuando no nos involucre un radical, porque pues habría que tener otra condición
particular. Entonces, en este caso, el dominio sería R excepto menos 2 y 2, que son los ceros del polinomio de la expresión 4 menos x al cuadrado. Y ahora vamos con la expresión número 3. La expresión número 3 es una combinación, es un tipo, ¿verdad? De los que vimos en el video anterior. En la parte de arriba, pues no hay nada, ¿verdad? Nada más que un número. Pero en la parte de abajo hay una raíz. Y entonces nos decía que cuando en la parte de abajo hay una raíz, ¿qué se debe cumplir? Bueno, en el subradical, que es 5 menos x, ese subradical tiene que ser mayor a 0. ¿Ok? Y entonces simplemente lo que hacemos es despejar. En este caso, 5 es mayor a x. La x que está restando la paso a sumar. Y entonces 5 mayor a x es lo mismo que decir x menor a 5. Por lo tanto, el dominio de la expresión 3, ¿quién sería? Bueno, el dominio de la expresión 3 son los x menores o iguales a 5. Menores quiere decir que viene desde menos infinito hasta 5 abierto. Si son mayores es que va a más infinito, si son menores es porque vienen desde menos infinito. Y entonces ya tenemos en este caso los tres dominios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer la intersección de esos dominios. Vamos entonces a hacer la recta numérica. Ahí la tenemos. Y entonces vamos a ubicar primero el intervalo de menos infinito a 5. Asumamos que por acá está el 5. Sería el 5 abierto. Y los menores, ¿verdad? Viene desde menos infinito. Entonces, la flecha a la izquierda. Muy bien. La flecha a la izquierda. Luego hay valores que debemos extraer. ¿Cuáles son los valores que debemos extraer? Bueno, aquí están marcados. Sería el 0, ¿verdad? Asumamos que el 0 está por acá. Debemos extraer el menos 2, que está por acá. Y debemos extraer el 2 también. Que esos son valores que están dentro de ese intervalo. Entonces ya sabemos que nuestro dominio va a ser todos estos valores, pero debemos quitar el menos 2, debemos quitar el 0 y debemos quitar el 2. Porque vean que aquí en el dominio nos decían que era R quitando el 0, R quitando el menos 2 y el 2, y resulta que ellos están dentro de ese dominio. Entonces, el dominio máximo de esta expresión sería el intervalo desde menos infinito hasta 5 abierto. Restando a cuáles elementos? Restando al menos 2, al 0 y al 2. Porque debíamos extraerlos porque eran ceros de esos polinomios que teníamos en la expresión 1 y en la expresión 2. Y de esa forma tenemos el dominio máximo de esa expresión.